subirla en el canal de YouTube. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, súper bien, súper bien. Vale. Ya, pero primero presentarles primero que todo dar las gracias a Espacio Madre Tierra, porque estamos haciendo este ciclo de conferencia. Ahora estamos con Verónica Alemán, donde ella es psicóloga, vamos a conversar, ella nos va a presentar unas láminas de la violencia en tu pareja, reconoce la violencia en tu pareja. También quiero dejarlos invitados para aquellas personas que nos están viendo ahora o los que nos van a ver más ratito. Vamos a también estar con el tema de paternidad efectiva, con el tema de ciberseguridad, con el tema de vivir sin miedo pero con autocuidado en tiempos de pandemia. Vamos a tener una serie de actividades que van a ir los días martes a las 20 horas, en donde las personas que están en el aula van a poder hacer sus consultas y lo importante también que va a quedar en la grabación, ¿vale? Ya, pero te doy el paso a ti entonces. Súper, muchas gracias. Primero que nada, agradecer el espacio. Siempre es bueno estar autoeducándonos y psicoeducándonos. Y este tema que es cómo detectar violencia en tu pareja, va dirigido a todos los tipos de pareja, ¿ya? Tanto heterosexuales, homosexuales, transgénero. Hay una gama de parejas que queremos abordar y una gama de parejas que queremos visibilizar, que eso también es muy importante, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Está compartiendo la pantalla la Dani, así que ahí está para que puedan ir con nosotros mirándola. Yo, como decía Daniela, me presento. Mi nombre es Verónica Alemán, soy psicóloga clínica, diplomada en neurociencias y hoy en día vamos a hablar de reconocer las distintas formas de violencia en tu pareja a través de una mirada integradora. Primero quiero partir con este concepto, ¿no? De que ¿qué es la violencia dentro de la relación de pareja? Y ahí es cualquier acción o conducta que cause daño a nivel físico, psicológico, emocional, económico y sexual dentro de una relación amorosa y que generalmente el entorno social se ve súper afectado. Y vemos entorno social a los familiares cercanos, a los hijos de estas parejas, también a la familia con la que se vive, con las amistades, repercute, ¿ya? Quiero que eso quede así como primer punto, que la violencia es un fenómeno social. No es aisladito, no porque sea pareja es de dos, sino que repercute en un entorno y es importante. Primer punto, que la violencia es un fenómeno social. Sigue No, nomás, no pero es aisladito, no porque sea pareja. se me ingresó Entonces, al hablar, sí, ahí sí. Entonces, al hablar de violencia nos referimos a un fenómeno que es súper complejo, ¿no? Y que se manifiesta mediante diversas y diferentes maneras, ¿ya? Y ahí quiero invitarlos a que empecemos por reconocerla. La más común y la que todos reconocemos es la violencia física, que ocurre cuando alguien, ¿cierto?, utiliza una parte del cuerpo o un objeto para controlar las acciones de otra persona o causar daño. Empujones, golpes, combos, ¿cierto? Bueno, y lo más que hemos llegado a lo más extremo es cuando alguien atenta con la vida de otra persona. Después tenemos la violencia sexual, que sucede cuando una persona es forzada a participar en alguna actividad sexual sin su consentimiento, independiente que estén en pareja, independiente que estén casados, casadas y tengan una vida en común. Es súper importante dejar en claro que si no hay consentimiento en el acto sexual, también se considera violencia. Sigamos. Después tenemos la violencia económica, que ocurre cuando alguien controla los recursos financieros de su pareja sin su consentimiento o le da un uso inadecuado a esos recursos, ¿ya? Violencia económica consideramos cuando alguien toma, por ejemplo, el sueldo y lo administra sin el consentimiento de la otra persona, cuando alguien hace uso de herencias, que eso se da mucho a nivel de pareja, ¿sí? Hacen uso de las herencias, de estos recursos económicos, del recurso de la casa, que muchas personas se las compraron cuando estaban así como solteros o solteras, y después viene esto e incurro en esta violencia siempre y cuando no tenga el consentimiento, ¿ya? Y después tenemos esta violencia digital, que es como la violencia de hoy en día, ¿no? Que involucra el uso de tecnología para acosar, hostigar, acechar o intimidar a la pareja. Se da Pero mucho en Facebook y en Instagram.
Sí. ¿Sí? Ahí quiero detenerme y hacerte una pregunta para que vayamos pimponeando y con algunas consultitas. Las personas que Sí, están por en las favor. redes sociales me pueden mandar sus preguntas y las personas que se están integrando recién también. Específicamente la violencia digital, que claro, no es tan conocida, pero sí la estamos viviendo. ¿Hay Exacto. algún recurso legal que uno puede utilizar? ¿Hay alguna institución para poder pedir ayuda cuando uno está sufriendo este tipo de violencia digital? Actualmente violencia digital como por sí solita, no. Lo que yo puedo hacer es sí dejar constancia en PDI, por ejemplo, si alguien o si mi expareja o mi actual pareja altera las contraseñas de mi Facebook, de mi Instagram, de mi mail, ¿cierto? Se mete y contesta por mí a mis conocidos. O ya lisa y llanamente cuando uno se separa y empieza todo este acoso, que es cuando más se da, ¿no? El acoso de que me meto en tu Facebook, me meto en tu Instagram, Claro. eso lo podemos dejar en una constancia en PDI, pero no está tipificado como un delito, pero es una violencia. Entonces tenemos que visualizarla y hemos también trabajado con las autoridades que entre esto se visibilice, así como se civiliza el ciberbullying, que también se visibilice la violencia digital entre las parejas. ¿Sí? Se da mucho el que hostiguen mediante el acoso de revisar en secreto, estoy hablando de parejas que viven juntos y pesco el celular y me meto a revisar, o trato de saber las claves, o muchos o muchas fuerzan a sus parejas a que les den las contraseñas de las redes sociales, y eso Claro. también es violencia digital. ¿Sí? Una O- cosa es que yo hostigue a mi pareja a través de las redes sociales y otra cosa es que yo trate de saber las claves para poder tener control de todo. El otro día estábamos conversando con Verónica que esto es un ciclo, es el ciclo de la violencia. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a estos ciclos? Cuando la persona es Claro, lo que víctima de pasa es violencia y va en aumento. Tú me contabas que es una lucha constante de las personas y de su núcleo familiar que es súper importante para que puedan salir y muchas de ellas no se dan, de ellas y de ellos, quiero hablar también, no se dan cuenta. claro, eso es súper importante, Dani, porque el ciclo empieza muy suave, muy sutil. Es como yo te amo, yo te quiero lo mejor para ti, entonces por eso lo hago. Y al principio es como, no me gusta que te juntes con tal y tal persona". Empieza como una especie de acoso, pero muy pasivo, y uno como víctima termina creyendo, sí, parece que esta amistades o parece que mi familia sí es verdad, me hacen mal y empiezo a creer, ¿sí? Y empiezo a cambiar mi percepción, que vamos a hablar de ese fenómeno que está ahora muy en boga en Estados Unidos, que no ha llegado yo creo a Chile aún, que se llama el gaslighting, Sí, yo que te quería lo vamos preguntar, a hablar cuando él... sí, quería preguntarte por ese sí, concepto, o qué bueno que lo sí, vamos a hablar, vale. sí, lo vamos a hablar. Entonces, bueno, pero el círculo de la violencia empieza muy de a poquito, Dani. No empieza el tiro con violencia física, sino que empiezo a decir frases también, ¿no? Frases que resultan un poco humillantes. O no te vistas de tal manera, o no te juntes con tal y tal persona, o no trabajes en este lado, ¿ya? O ¿para qué vamos a tener Facebook y Instagram? Yo he escuchado mucho eso. ¿Para qué vas a tener dos redes sociales? Así como solo con WhatsApp basta, o solo con una de las dos. Entonces empieza muy despacio y después se va acrecentando con empujones, tirones, insultos, humillaciones. Ignorar también es muy violento. Entonces se va acrecentando y llegamos a la piedra de tope, ¿no? Que es lo que vemos en las noticias. Y vamos a hablar de eso. Tenemos un gráfico bien explícito de cómo va creciendo esta violencia y también lo que ocurre, porque hay violencia y después se viene la luna de miel. Hay violencia y después ocurre un enamoramiento. Entonces Claro. eso también es importante visibilizarlo y hablar de lo que los psicólogos nosotros llamamos luna de miel, ¿sí? Vale. Es como para darle ese sentido. Sigamos. Después
tenemos otra forma de violencia que es la violencia verbal, que ocurre cuando alguien utiliza un lenguaje, como yo les decía, puede ser oral o escrito, hoy en día por nuestras redes sociales, para causar daño a la otra persona. Oraciones, declaraciones que pueden ser en lugares públicos, frente a familiares o amigos, ¿sí? Es el hecho de humillar o dejar en vergüenza delante de otras personas o quizás en la soledad, ¿cierto?, de la pareja, pero siempre con un toque de humillación, un toque de que a mí me hace sentir mal, ¿sí? No es beneficioso para mí ese tipo de violencia. Tenemos también la violencia emocional, que ocurre cuando alguien dice o hace algo para que la otra persona se sienta sin valor. Son estas críticas constructivas, entre comillas, que para mí las críticas constructivas no existen, ¿ya? Claro, que en el fondo lo único que Gritos, hace es los fisurar, celos. fisuran a Claro, la es persona. fisurar y es quebrantar, sí, es quebrantar y es dominar también, porque al final de cuentas yo le digo tanto a mi pareja o me dice tanto mi pareja que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo soy tonto, que yo soy tonta, que uno se lo termina creyendo, ¿sí? Porque uno le Sí. cree mucho a la persona que es violenta, ¿no? Uno como víctima va creyendo muchas cosas y uno va reduciendo cada vez más sus espacios sociales. Entonces, por esto que esto es un fenómeno social, porque la víctima se va quedando cada vez más sola, pero no porque quiera, sino porque va de la mano también con creerle al victimario de lo que, o victimaria, lo que está diciendo. Y después tenemos en un eje así como mucho más alto la violencia psicológica, que surge cuando alguien utiliza amenazas y juega mucho con el miedo en la otra persona para ganar el control, ¿sí? Como yo les decía, ignorar, minimizar, o jugar con los sentimientos puede ser incluso el abuso emocional o verbal puede ser mucho más potente que un abuso físico, ¿ya? Y ahí les coloqué esta imagen del cerebro porque hay estudios que indican que nuestras estructuras cerebrales se activan de igual manera con la violencia emocional, psicológico, verbal, cómo se activa la violencia física. O sea, si a mí me pegan un golpe, si a mí me dan un combo, si a mí me pegan una patada, se activan zonas cerebrales. Pero si yo sufro de violencia verbal, emocional o psicológica, se activan las mismas zonas cerebrales. O sea, el daño está a nivel neuropsicológico, Sí. ¿sí? Se activan y también empiezo a secretar mucho más cortisol, empiezo a estar más estresado, sufro más ansiedad, sufro más depresión y es el mismo impacto, ¿sí? Entonces muchas personas dicen, bueno, pero no te pega, o bueno, pero no me pega, o bueno, pero no se ven, lo que dicen muchos los carabineros, ya, pero usted no tiene moretones, usted no viene sangrando, usted no tiene un cuchillo enterrado, y uno dice, sí, pero la violencia verbal, emocional y psicológica produce los mismos daños a nivel cerebral, ¿sí? Y emocional también. Claro, se normaliza un poco eso. Qué importante es que todas las distintas instituciones se vayan nutriendo de este conocimiento. Por eso que yo te invité, Verónica, porque me parece bien importante tocar estos temas. Y voy a hacer aquí un alcance. Y saludar, perdón, a todas las personas que ya se sumaron. Le pueden hacer preguntas a Vero en el chat, yo se las voy leyendo, y para las personas que estén conectadas también acá en las redes sociales. Desde el punto de vista de las técnicas que yo aplico, que son las técnicas transpersonales, y una de ellas es la regresión, como tú bien lo decías, acá se dice que los traumas están en el alma. Entonces, cuando a mí me llega una paciente que ha sido abusada, con violencia física, emocional, lo que sea, es lo mismo, porque se vuelve a activar el trauma. Y ahí dije, wow, vamos a invitar a una especialista que nos hable de reconocer los distintos tipos de violencia en la pareja, pero violencia también en general, porque a todos nos sirve. Vamos, Vero, te voy a compartir acá. Súper. Pero es verdad, quedan en Súper el alma. importante esa reflexión, Daniela, desde tu expertise y desde tu trabajo, de tu experiencia con distintos tipos de pacientes, queda la huella en el alma, ¿sí? Y muchas veces yo me puedo terapiar psicológicamente, puedo hacer las regresiones y puedo estar bien y puedo reencontrar un amor que no sea violento, ¿sí? Pero queda igual en la huella emocional, en la huella anémica, en mi vida pasada, ¿sí? Es un impacto fuerte, es potente. ¿Te cambio la PPT, la lámina?
Sí, por favor. Ahora pasamos a lo que les había comentado hace un momento atrás, que es el gaslighting, que es una terminología estadounidense y nos... ¡Ay, se fue! Ahí va, Sí, va a volver. va a volver al Y tiro. nos habla de un tipo de violencia que no se había catalogado como tal, ¿ya? Es un tipo de violencia que donde el abusador o el violentador o el agresor o la agresora juega con mi percepción de la realidad, ¿ya? Juega con estos patrones, como dice ahí, de abusos emocionales en que la víctima es absolutamente manipulada, ¿ya? Y me han llegado casos de personas que dejan, no sé, algún cuaderno en cierto lugar, alguna anotación en alguna parte, y este personaje o este agresor o agresora va y lo cambia de lugar, ¿sí? Yo le comento algo a mi pareja y después le digo, no, mentira, yo no dije eso, tú estás equivocado o equivocada, ¿sí? Ahí juega mucho la manipulación, el juicio de realidad, la memoria, y esto hace que uno como víctima se ponga mucho más ansioso, mucho más confundido, ¿ya? ¿Y cómo detectar cuando hay el gaslighting? ¿Quién lo hace? Así como si pudiéramos hacer un checklist de esta descripción del agresor o la agresora en este sentido. Son personas muy mentirosas que hacen dudar del pensamiento y la realidad al otro. ¿Sí? Jamás, jamás de los jamases reconocen el error. Sus acciones no coinciden con sus palabras, es como predicar y no practicar. Utilizan lo cercano y lo importante como municiones. Por ejemplo, si saben de algún episodio importante de nuestra vida que fue doloroso, lo toman y lo utilizan como un arma potente emocional para jugar con eso, ¿sí? Tratan de poner a las personas también en tu contra, familiares, amigos, diciendo, no, sí, es verdad, dijo esto mal de ti, y empieza a crear conflictos para que uno se quede cada vez más solo, sola, y le dice también a las víctimas, el agresor o la agresora, a las demás personas que la víctima está loca, ¿no? Y que necesita ayuda psicológica, como que tiene algún tipo de demencia. Muchas de estas descripciones de estos agresores y agresoras tienen una conducta del perfil narcisista, de lo que hablamos los psicólogos, ¿sí? Son unos narcisos malignos o narcisas malignas que andan dentro de la vida y juegan mucho con la mente. No son personas que se dediquen a violentar físicamente, sino que son muchas personas que juegan con la percepción. Y eso hay que tenerlo muy, muy potente, así como muy consciente, porque esta es la violencia que es como más suave, la que nadie ve, y uno cree que queda así como dudando, tú te estaré equivocada, Esta, yo estaré Vero, equivocada, él. esta es la que se empieza como a normalizar, ¿cierto? Porque yo creo que las personas que estamos acá como que Claro, revivimos ciertas situaciones que nos han pasado en el transcurso de nuestra vida y más de alguna conoció una narcisa o un narciso que nos ha dicho en algún momento, no, tú estás loca. claro, Esa palabra es como... sí, Sí, el llamado es no sí, normalizar se este usa tipo de mucho esto, situaciones. no normalizar, y te dicen mucho, no, mentira, yo nunca dije eso, no, es que tú lo entendiste mal, sí, es que tú lo malinterpretaste, y uno queda así como, ya es tanto que uno empieza a dudar de uno mismo, y ahí uno dice, ok, aquí estamos frente a este fenómeno del gaslighting, ¿no? Que Gas, está, pero no estaba con palabras, como dice Daniel, gaslighting. está ahí, a más de alguno nos ha ocurrido. Gaslighting, sí. Es como, significa el término como gas de luz, una cosa así muy invisible, Es ¿no? que es Como el gas invisible, tampoco se ve. por eso te digo, yo rebobino y creo que los que estamos acá presentes y los que están viendo nuestras redes sociales, en algún momento de nuestras vidas, en esta y en otros planos, tal vez nos hemos encontrado con una persona que nos trata de invisibilizar. Yo creo que de ahí viene la palabra. ¿Mm? Recordarles que pueden hacer sus preguntitas a las personas que están viéndonos y que están conectadas por interno y yo las voy recepcionando. Vale, volvamos acá al gaslighting. Vale, ahí estamos. Sí. Y después tenemos el círculo de violencia que preguntabas tú, Dani, Sí. cómo se iba construyendo, ¿no? O co-construyendo con el otro en realidad, cómo yo voy construyendo este círculo y tiene fases, ¿no? Nosotros hablamos de 3 fases concretas.
Si lo puedes avanzar porque todavía estamos en el gaslighting. Espérate, voy acá. Ahí sí. Círculo de la violencia. Ahí está. Este es nuestro círculo de violencia, ¿cierto? En 3 fases. La fase 1 es como la acumulación y la tensión, ¿no? El agresor o la agresora da críticas constantes hacia su pareja, hay una agresión contenida ahí y empieza a sentir angustia, soledad, miedo, y minimiza también la agresión, como ya, bueno, no fue para tanto, no, parece que ya me estoy pasando rollo. Uno siempre se juzga mucho cuando sufre violencia. Es un tema de que las víctimas siempre se juzgan ellas mismas, no al otro, sino que el juicio y la culpa pasa por la víctima, no por el agresor. Después tenemos la fase 2, que es la explosión violenta, ¿no? Cuando el agresor o la agresora explota por factores internos o intrapersonales y da una lección a su pareja, ¿no? Ya puede ser física, como lo vimos, económica, verbal, emocional, psicológica, y obviamente la víctima ahí queda en evidente confrontación y genera acciones de separación. Y hay un momento de lucidez que las víctimas dicen, ya no más, y hago acciones para separarme. Me voy de la casa, lo bloqueo del WhatsApp o la bloqueo del WhatsApp. Me separo si es que es un pololeo, ¿no? Y digo ya nunca más. Y después viene esta parte de la compensación, ¿no? Busco a la víctima para volver con ella y mi comportamiento en la tercera fase, que es de la luna de miel, ya es súper apacible, doy regalo, digo nunca más, soy muy amable, vuelvo a reencantar, ¿no? Y la víctima también empieza a idealizar esta relación, así como, wow, me está demostrando que cambió, me está demostrando con hechos, y entonces hace las acciones para parar la separación y ir volviendo, ¿sí? Y después volvemos a la fase 1 de la tensión, después pasa de nuevo a la fase 2 que explota la violencia y pasamos de nuevo a la fase 3 que era lo que yo les decía que era la luna de miel, ¿no? Esta cosa de reencantarnos y volvernos a enamorar, y las personas víctimas de violencia, ya sean hombres o mujeres, creen en estos cambios y no creen solo en una vez, creen en 2, en 3 veces. Y yo he escuchado muchas veces comentarios que son súper violentos, así como no es que le gusta que le peguen, le gusta que le hagan daño, no, que tú tropiezas con la misma piedra no sé cuántas veces, y eso yo quedo así como, pero ¿cómo? O sea, si no es que a uno le guste sufrir, no es que a la víctima le guste que le peguen, ni que ocurra violencia emocional, no es que uno lo permita, es súper a nivel inconsciente. Las víctimas muy pocas veces logran darse cuenta de lo que están viviendo. Es un hecho muy potente cuando uno se da cuenta de verdad como víctima. Ahí hay un cambio, pero ese cambio también va de la mano con las redes de apoyo, con los amigos, con la familia, ¿no? Y con las redes de apoyo que debería entregar el Estado, que ese es otro punto también complejo, porque cuando yo digo... Pasando a una preguntita que te quiero hacer al Estado. En conversación interna, tú el otro día me dijiste que, pues yo te preguntaba un caso X, me dijiste que había, aparte de ubicarte a ti en tu consulta, que vamos a dar los datos, que había un apoyo a víctimas. Sí, hay un apoyo a víctimas que se llama CERNAMEG, que actualmente apoya a mujeres, ¿sí? Nos tenemos la visibilización de que hay hombres que también sufren violencia y todos los tipos de violencia. Entonces CERNAMEG se preocupa de dar contención emocional, social, de leyes también, porque tiene abogados trabajando con estas mujeres víctimas de violencia, y también trabaja en terapia reparatoria para hombres violentos. Entonces también hay, no solo es con la víctima, sino que también hay terapia para el agresor. Pero eso está muy en pañales. Es con S, ¿cierto? CERNAMEG. Sí, con S y con G, termina con G, sí. Yo encuentro que está bien, pero está muy en pañales porque también hay que visibilizar que los hombres también sufren violencia y que hay mujeres que también son violentas y que también necesitan esa ayuda, ¿no? No solo la víctima también. Pero sí, está esa opción, está la opción de denunciar en Carabineros, está la opción de la psicoterapia y está la opción del 145, que es exclusivo de violencia intrafamiliar o violencia a la pareja. 145, hay que grabárselo.
Y uno puede hacer las denuncias ahí también, ¿cierto? Sí, uno puede hacer las denuncias incluso si uno es testigo de algún acto violento. No necesariamente ser la víctima, sino que si uno es testigo, familiar, amigo, o si uno va pasando por la Vecino, calle y ve este acto violento, vecino, puede denunciar. Sí, vale. sí, absolutamente. Pasemos a la siguiente. Ya, déjame buscar aquí el cursor. Pasamos a la otra. Y acá tenemos un ejercicio que se llama el violentómetro, que tiene como en escala, ¿no? El tipo de violencia, y esto es para que lo hagan personalmente, ¿no? Les queda ahí como material y puedan ver las distintas formas en que se da la violencia y los distintos grados. ¿No? Tenemos como en amarillito, ¿cierto? Conductas que uno dice, ok, ten cuidado, la violencia puede aumentar. Después ya vamos en la etapa del medio, que es como reacciona, ¿no? No te dejes destruir, y ahí están como todas las conductas que nos pueden llevar a esta reacción. Y ya después tenemos la última, que es como necesitas ayuda profesional, así como corre por tu vida, porque ahí también hay un riesgo vital, ¿sí? Que es cuando el abuso sexual, violar, forzar, tenemos mujeres que han sido acuchilladas, violentadas, le han sacado los ojos, o sea, el caso de Nabila también es un tema, esa violencia no pasó ese día, o sea, hubo todo un antes. Entonces es importante que cada uno y cada una lo haga y vea en qué fase está, si es que está sufriendo de violencia, porque la idea de esta charla también es que nos podamos dar cuenta si es que estamos siendo víctimas de violencia, ya sea cualquiera de los tipos, ¿no? Entonces eso es como un trabajo personal. La idea es que ojalá después lo podamos publicar en el Facebook de la Dani y dejarlo así como un ejercicio, ¿no? En la Sí, intimidad del hogar de cada uno. sí, me pareció súper interesante. Bueno, yo que desconozco esto, el violentómetro. Déjame que se me fue la. Sí, sí, el violentómetro, sí, es un ejercicio que invita también a hacer conciencia lo que las víctimas o lo que el agresor o la agresora pueden estar viviendo, porque también tenemos agresores y agresoras que se dan cuenta, se arrepienten y cambian en algunos casos. Entonces es importante también situarnos, ¿no? Y poder ver que cuando la víctima sufre de violencia, en algún punto igual se pone violenta o violento, ¿no? Es un bidireccional, ¿no? En algún momento igual se tienen que defender y también terminan utilizando la violencia como un recurso para esa defensa. Entonces es importante que se visualice bidireccionalmente para los dos lados, para no transformarnos en agresores, pero tampoco ser víctimas y poder pedir ayuda a tiempo. Ahora, una pregunta que se hacen muchos, ¿sí? ¿Qué hacer si soy víctima de violencia en la pareja? Lo primero es contarle a una persona de confianza, ¿ya? Algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, alguna compañera de trabajo, pero que sea alguien de confianza. Puede ser también al psicoterapeuta. Muchas llegan o muchos llegan a terapia y nosotros como psicólogos o la Dani como terapeuta transpersonal son los primeros que reciben el aviso. ¿Sabes qué me está pasando esto? Estoy viviendo esta situación, pero contarle a una persona de confianza. Lo segundo es que cada vez que se vive un episodio de violencia exista una denuncia. Por Dios que es necesario dejar la constancia en Carabinero. Hoy día tenemos la comisaría virtual, que está el apartado para dejar la constancia de violencia. Podemos hacerlo, ¿ya? No nos privemos Sí, de denunciar. Vivi, cuando uno, clarifícame un poco, cuando uno cuando la persona que es agredida, que es víctima de violencia, hace la denuncia en forma inmediata, creo, que a él lo dejan, o a él o a ella lo dejan con orden de alejamiento. Claro, lo que pasa es que para pasar a la orden de alejamiento tiene que haber un juicio. No es que yo vaya, deje la constancia y dicten la orden de alejamiento. Entonces hay un juicio ahí, hay una comparencia, ¿no? Dentro de los juzgados, algunos de familia, otros si son de pololo también queda un tema como delictual. Y desde ahí se dictamina esto de no me puedo acercar y tengo restricciones, O ¿no? sea, Y tengo que estar a necesariamente tiene ciertos que haber un metros. juicio.
Sí, tiene que haber un juicio porque muchas veces a muchas y a muchos les ha pasado que han denunciado y no les ponen esa medida cautelar. Y muchas veces está la medida cautelar y no se cumple, no se respeta. O sea, también tenemos un Estado y unos tribunales que no se hacen cargo. ¿Sí? Yo he tenido pacientes que tienen la medida cautelar, pero entre medio hay hijos. Y le dan visitas a los agresores. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, más encima tengo que entregar a mi hijo o hija, al agresor o a la agresora, teniendo la medida cautelar. Entonces, todo es muy engorroso y es muy confuso, de verdad, que este país no ayuda para nada en poder ponerle un paralelo a la violencia de pareja. ¿Sí? Entonces es muy confuso, pero con respecto a la pregunta, sí, necesitamos del juicio. Nadie va a poner una medida cautelar porque a mí se me ocurrió denunciar. No, hay un juicio, hay prueba, hay evidencia y de ahí dictaminan esa medida cautelar. Ahora, lo otro importantísimo es no tener miedo ni vergüenza de contar la historia. Muchas personas no lo hacen tanto por el miedo, lo hacen por la vergüenza, por el que dirán, por la sociedad, porque chuta, ¿cómo voy a andar contando esto de mi vida privada? Me da vergüenza porque me veo tonto, me veo tonta, no quiero demostrar esto. Entonces, por eso que es tan importante hacerlo en psicoterapia, con un apoyo de un terapeuta, porque eso te va a poder dar el soporte emocional y la confianza de que tú no estás loco, no estás loca, no tienes que tener vergüenza, no tienes que tener miedo. Y ahí se conjuga mucho el poder también que está haciendo el agresor por el otro lado, porque el agresor empieza con que nadie te va a creer, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no me voy a ir de acá, cuando viven juntos, siempre pasa eso, ¿no? Que se ponen también en esa postura y obviamente causa miedo y causa vergüenza denunciar. También tenemos que tener en consideración que siempre será de gran ayuda conversar con un profesional. Créame que solo basta a veces un par de sesiones para que las personas queden aliviadas y tomen la confianza en poder hacerlo. Yo sé que hay mucho que trabajar cuando una persona sufre violencia, porque hay patrones de infancia, hay patrones conductuales que son difíciles de erradicar, hay patrones, diría la Dani, de vidas pasadas, ¿no? De traumas que nos quedaron. Pero necesitamos siempre conversar, ya, con algún profesional que nos dé la claridad y el soporte que necesitamos para poder hacerle frente a esta situación. Sí, respecto a ese punto que tú estabas diciendo, y justamente por eso son estas distintas temáticas, como recopilando toda la información del año pasado, que las personas no se dan cuenta. Entonces la primera puerta es conversar, para que tú le puedas decir, tú como especialista, oye, te pasa esto, como ustedes dicen los psicólogos, hacer insight, yo no soy psicóloga, entonces digo, aprender a cachar, soy súper respetuosa en el sentido de las profesiones, es cuando uno tiene que aprender a cachar lo que le está pasando, pero es cierto lo que dices tú, hay personas que tienen muy normalizado ciertas situaciones y a través de, a lo mejor, medios como como estas charlas, estas conferencias que estamos haciendo, de tocar más en profundidad temáticas que en televisión no las puedes tratar por una cosa lógica que es la publicidad. Entonces, los minutos vuelan y acá no. Acá ustedes manden sus preguntas. Yo les voy a dejar el contacto directamente con Verónica para que las personas, si tienen algún conocido o ustedes mismas y mismo que nos están escuchando en las redes sociales, tiene dudas, se los consulten a ella, ¿vale? Voy a seguir con la presentación, Vero. Sí, súper importante poder dar acogida a estos temas, ¿sí? Que eso es lo que buscamos, ¿no? Dar acogida, sentir que uno no está solo ni sola, que por eso también está ahí, ¿no? Recuerda que no estás solo ni sola, que hay mucha gente, muchas personas que han vivido estas situaciones y creo que también es súper necesario hacer grupos de ayuda,
porque desde la experiencia de un otro yo también puedo resignificar, yo también puedo hacer el insight, como dice la Daniela, de darnos cuenta que estamos inmersos en un problema y que también tenemos las ganas de salir de ahí. Si las personas que sufren violencia no es que quieran estar ahí para siempre, tienen las ganas de salir de ahí, ¿ya? Y también hay que recordar que la violencia es un fenómeno biopsicosocial, nos afecta biológicamente, psicológicamente, socialmente. Ya, por eso que de repente a mí como psicóloga me causa mucho ruido que las autoridades crean que ya mandemos la terapia, si hagamos Cernamej, terapiemos a la gente y uno dice, ya, pero hay un tema neurológico, biológico, social, familiar, entonces tenemos que aportar por todos lados. ¿Ya? La terapia y es una realidad, no es muchas veces suficiente porque necesito soporte y contención de mi red de apoyo cercano. Y eso es familia, eso es amistades, eso es también que la fiscalía, carabineros pongan de toda su expertise para que el agresor no llegue un día en la noche y me mate en mi casa y me agreda o me acose cuando yo estoy caminando o voy camino a mi trabajo, a los estudios, a lo que sea, ¿sí? Entonces necesitamos un soporte de todos lados, ¿ya? Eso es súper importante también visibilizarlo. Ahora, ir a terapia, consultar con un terapeuta como la Dani, por supuesto que ayuda y avanzamos un montón, pero no podemos olvidar que este fenómeno nos necesita a todos como sociedad. Ya, eso quiero dejarlo como muy, muy marcado ahí. No, no es solo la terapia, es también las redes con las que vivo, es también el gobierno, es también el Estado el que se tiene que hacer cargo, ¿sí? De que podamos vivir lejos de estas violencias, tanto para hombres como para mujeres. Aquí les estoy dejando las redes de contacto de Verónica para que las anoten. El video va a quedar en mi canal de YouTube, que es Vida Integral Chile. Están todas las entrevistas y el material que hicimos durante el año pasado, así que para que se puedan integrar. Quiero, antes de terminar, y si hay alguna preguntita, invitarlos para el martes 2 de marzo. Vamos a estar con nuestra psicóloga Marcela Lobos, a quien ustedes algunos ya conocen, que está en nuestro curso de canalización y mediunidad de los días miércoles, al cual las invito y los invito a conocer de qué se trata este curso. Ella nos va a hablar el 2 de paternidad afectiva. Marcela, bueno, tiene una amplia experiencia en psicoterapia, en distintas terapias de la medicina transpersonal también. Es facilitadora certificada en el método de paternidad afectiva y vamos a tratar esta temática el 2 de marzo a las 8, ¿vale? Después van a estar con una mujer muy simpática, el martes 9, conmigo, energía, vibración y su relación con sus estados emocionales, martes 9 a las 20 horas. Y vamos a tener algo que, eso sí que no se lo pueden perder, ciberseguridad. Me consiguió una charla de educación cívica, digital, conciencia y responsabilidad. Ella se llama Ingrid Inda Camino. Nos va a hablar de, bueno, es ingeniero en computación e informática, es una mujer topísima, fue asesora de la moneda en unos gobiernos anteriores. Estudió en China, es una mujer que tiene una amplia experiencia en gestión, dirección y seguimiento de procesos tecnológicos. ¿Por qué es tan importante? Esta charla y todas las que estoy gestionándoles, porque ahora 2021 vamos a seguir con el tema digital y es importante que conozcamos desde el punto de vista de la seguridad. Por eso que se les incluye. Bueno, van a estar aquí informadas en Bio Integral Chile, que es Bio-Medio Integral Chile, que es la fanpage para que las puedan seguir. Así que, bueno, luego de ello, invitarlas también a que ingresen a la página que siempre nos ayuda con la difusión de Espacio Madre Tierra, www.espaciomadretierra.cl, que yo justamente hoy día hice el evento con ellos, yo participé en su evento de canalización.
y de terapia rebajada que tienen cada 2 meses. Así que, Berito, para despedirte ya. Ujú. Sí, sí, no, estaba poniendo atención, súper bueno los temas de las charlas, Sí, creo son que es súper buenísimos. importante participar y dejar la instancia, ¿no? De las consultas, el contacto, va a estar en tu página, siempre va a estar también la posibilidad de volver a hacer una entrevista, ¿cierto? Poder estar con ustedes un tiempo y nada, me voy agradecida y espero que les sirva, ¿no? A identificar los distintos niveles de violencia y los distintos tipos de violencia, que muchas veces pasa que no lo pasamos por alto, ¿ya? Y es importante tenerlo consciente, sobre todo en esta época pandémica. Exactamente, que aumentaron los índices de violencia intrafamiliar. Así Exacto. que bueno, les dejo un abrazo gigante. Verónica, agradecerte la disposición que tuviste, la bella presentación que nos realizaste, así muy, muy didáctica. Bienvenido sea a otras temáticas que también tú me puedas proponer en base a tu misma expertise y experiencia que tienes, ¿vale? Así que les dejo, por ahí estoy viendo caritas nuevas. Gloria, te saludo. Eugenia, María Josefina, Galaxy, que no sé quién es, la Claudita, Carolina. Bueno, saluditos, saluditos de norte a sur de Chile y más allá como siempre. Sí le pido que compartan esta charla para que seamos más y más y lleguemos cada día a más personitas y tengamos más lucecitas en nuestro país y en el mundo. Chiquillas, agradecerle. Ahí Galaxy dice Jenny Macaya. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Agradecida, Verónica, de tu presentación. ¿Vale? La contactan directamente a ella. Un abrazo gigante.